Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de EduCap 5. Hoy, en el marco de la maratón de lectura que se llevó a cabo en la escuela secundaria número 5, vamos a estar escuchando unos cuentos de fantasías de terror que nos van a leer alumnos y alumnas de primer año. Luego, con el profesor Nicolás Weber, profesor de historia de nuestra institución, vamos a estar viendo la democracia en la historia de nuestra Argentina. Como les digo siempre, abran las carpetas que comienza la clase. En clases anteriores estuvimos analizando la llegada del primer presidente elegido democráticamente en la República Argentina a través de la ley que permitió el sufragio obligatorio, universal y secreto, la ley Sáenz Peña de 1912. De esta manera, en el año 1916, Hipólito Yrigoyen se consagra presidente de la República Argentina. Asume en un contexto de absoluta complejidad, debido a que se estaba desarrollando en Europa la Primera Guerra Mundial. ¿Cuál era el contexto? Era un panorama económico desolador. La Primera Guerra Mundial tenía como integrantes a los principales socios comerciales de la República Argentina, entre los que se encontraba Inglaterra. Recordemos que la Primera Guerra Mundial estaba dividida en una triple alianza y en una triple entente, es decir, quienes atacaban y quienes defendían. La triple alianza estaba integrada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia, que posteriormente es quien decide abandonar este lado en la contienda y pasarse a la Triple Entente, que estaba integrada por Francia, que estaba integrada por Rusia, que estaba integrada también por Japón y Estados Unidos, que serán los últimos en ingresar al conflicto. ¿Cuáles son las causas de la Primera Guerra Mundial? En realidad, todo suceso histórico, todo acontecimiento histórico tiene causas, origen. En este caso podríamos determinarlas como el imperialismo, esta política agresiva que se estuvo llevando adelante durante los años y durante los siglos anteriores por parte de las potencias mundiales, en las que, como consecuencia, en la Conferencia de Berlín, Alemania será una de las que no obtenga esa porción de tierra que tanto deseaba, será una de las que no obtengan lo que tanto pretendía, que eran las tierras de África. La Conferencia de Berlín allanará el camino y precipitará para que estas condiciones, en definitiva, estallen en el año 1914. Que será el inicio de la Primera Guerra Mundial y terminará con el armisticio de 1918. Otra de las causas de la Primera Guerra Mundial podríamos también encontrarlas en la Belle Époque. La Belle Époque va a ser esta etapa que se va a vivir en Francia previa a la Primera Guerra Mundial, en la que tendrá como actor principal a la burguesía industrial. La burguesía industrial decidirá invertir en determinadas industrias que hasta ese momento eran desconocidas o no tenían la suficiente inversión para desarrollarse, como por ejemplo la industria química, la industria médica. Y fundamentalmente la cultura tendrá un despertar muy importante en la Belle Époque. La cultura, a través del teatro, a través de las artes y fundamentalmente del cine, impondrá nuevas formas de vida, que serán, indefectiblemente, la de una burguesía pujante, pudiente, que pretendía que sus gobernantes satisfagan sus necesidades y encuentren los ámbitos adecuados para que desarrollaran sus negocios. Tenemos el imperialismo, tenemos la Conferencia de Berlín, también el siglo XX encontrará en Francia la Belle Époque, y también hay que tener en cuenta que los pactos y alianzas que se fueron desarrollando en la etapa previa a la Primera Guerra Mundial impondrán
determinadas cuestiones que Alemania las tomará como amenazas y tendrá una actitud agresiva para el resto de los países. Estas causas son estructurales, dado que tienen una larga duración en el tiempo, y tenemos causas detonantes. La causa detonante para que se desarrollara la Primera Guerra Mundial la encontramos en el asesinato del archiduque Francisco Fernando, quien era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Este imperio, también con actitud imperialista, decidió tener actitudes colonizadoras sobre Serbia. Serbia se negaba a formar parte del Imperio Austrohúngaro y, como siempre, la juventud, la resistencia, será quien tome las medidas necesarias para no formar parte. La Mano Negra será la agrupación política liderada por jóvenes estudiantes universitarios que intentarán frenar el avance del Imperio Austrohúngaro sobre su país, Serbia. Lo harán por medio del asesinato del archiduque Francisco Fernando y su mujer Sofía en 1914. Esto será el condimento para que Rusia solicite, se investigue, solicite y obligue a Serbia a formular determinadas medidas para que se esclarezca la verdad sobre el asesinato del archiduque Francisco Fernando. No era muy extraño que Alemania reaccionara ante esta cuestión, por lo que en 1914 ambos países se van a enfrentar en el primer conflicto bélico a nivel mundial. Tendríamos que determinar por qué a esta gran guerra se la llama Primera Guerra Mundial, cuál es su carácter, por qué es mundial si hasta ahora los países que hemos mencionado pertenecen al continente europeo. La guerra comienza a tomar diferentes caminos. Uno de los caminos que va a tomar es la guerra de posición, la guerra de movimientos, y esto va a necesitar, o en realidad se va a basar en las alianzas internacionales que los países intervinientes en la Primera Guerra van a contactar con otros países que no pertenecían al continente europeo, como es el caso de Estados Unidos y como es el caso de Japón, que intervendrán en la guerra para poder colaborar con la Triple Entente. De esta manera, la contienda o el conflicto bélico toma característica de mundialización, toma la característica de mundial. Es por eso que a partir de 1916 y 1917 el conflicto bélico tomará un protagonismo como nunca antes visto. Lo que se pensaba que iba a ser un periodo de enfrentamientos cortos termina siendo una guerra de 4 años y termina involucrando a países que no se pensaba que iban a formar parte. En la próxima clase seguramente analizaremos las consecuencias y el fin, el armisticio de la Primera Guerra Mundial. Música lenta. ¿Cuántos crueles días hace que viajan desde Córdoba, así, golpeados sin piedad contra la caja de la galera, aprisionados en los asientos duros, arrastrados por 8 mulas dementes? Catalina ha perdido la cuenta. Los otros viajeros vienen amodorrados, pero Catalina no logra dormir. Pero esto no se quedará así. En cuanto lleguen a Buenos Aires, la vieja señorita se quejará a don Antonio Romero de Tejada, administrador principal de Correos, y si es menester, irá hasta la propia virreina del Pino. Ya verán quién es Catalina Vargas. La señorita se arrebuja en su amplio manto gris y palpa una vez más, bajo la falda, las bolsitas que cosió en el interior de su ropa y que contienen su tesoro. Mira hacia sus acompañantes, temerosa de que sospechen de su actitud, mas su confianza se deshace presto. Nadie se fija en ella. Afuera, el sol enloquece al paisaje. Una nube de polvo envuelve a la galera y a los 4 soldados que la escoltan al galope. Listas las armas, porque en cualquier instante pueden surgir un malón de indios y habrá que defender las vidas. Catalina tantea bajo su capa los bolsos graviados de monedas de oro. Vale la pena el despiadado ajetreo por lo que aguarda después.
Cuando las piezas redondas que hostean la soberana efigie enseñan a Buenos Aires su poderío, como la adularán su fortuna, y no son solo esas monedas que esconden bajo su falda con delicioso balanceo. Su hermana viuda ha muerto y ahora a ella le toca la fortuna esperada. Nunca hallarán el testamento que destruyó cuidadosamente. Nunca sabrán lo otro, aquellas medicinas que ocultó y aquello que mezcló con las medicinas. ¿Y qué? ¿No estaba en su derecho al hacerlo? ¿No procedió bien al proteger sus últimos años? El mal que devoraba a Lucrecia era de los que no admiten cura. Catalina Vargas va semidesvanecida, el golpe, el polvo, el correo real, fuma una pipa, la señorita se incorpora furiosa, es el colmo, pero cuando se apresta a increpar, el funcionario advierte dentro del coche la presencia de una nueva pasajera. Una noche de verano. Ambroise Bierce. El hecho de que Henry Armstrong estuviera enterrado no le parecía una prueba de su muerte. Siempre había sido un hombre difícil de convencer. Sin embargo, el testimonio de sus sentidos lo obligaba a reconocer que estaba realmente enterrado. Pero algo ocurría más arriba. Era una oscura noche de verano rasgada por algunos relámpagos que hacia el oeste encendían silenciosamente una nube baja, presagio de tormenta. Esas breves y sorprendentes iluminaciones destacaban con horrible nitidez los monumentos y las lápidas del cementerio, y parecían ponerlos a bailar. En una noche así, no era probable que algún testigo digno de crédito estuviese paseando por el cementerio, de modo que los tres hombres que cavaban en la tumba de Henry Armstrong se sentían razonablemente seguros. Dos eran jóvenes estudiantes de una facultad de medicina a pocas millas de aquí, el tercero un gigantesco negro llamado Jess. Durante muchos años, Jess había servido para todo trabajo en el cementerio, y su broma favorita era decir que conocía todas las almas del lugar. De lo que estaba haciendo ahora podía inferirse que el lugar no estaba tan poblado como su registro decía. Un carrito y un caballo esperaban fuera del muro, en la parte más alejada del camino. No era difícil excavar. La tierra con la que se había llenado descuidadamente la tumba unas horas antes ofrecía poca resistencia, y fue rápidamente removida. Sacar la tapa de la caja resultó menos fácil, pero se hizo, ya que ello dependía el negocio de Jess, quien la destornilló cuidadosamente y la puso a un lado, dejando a la vista el cuerpo en los pantalones negros y camisa blanca. En ese instante, el aire se incendió, el trueno sacudió el asombrado mundo y Henry Armstrong se sentó tranquilamente. Con gritos incoherentes, los hombres huyeron aterrorizados, cada uno en una dirección. Dos de ellos no habrían sido persuadidos de volver por nada del mundo, pero Jess era diferente. A la mañana, muy temprano, los dos estudiantes pálidos, la mirada perdida, con el miedo de su aventura latiendo aún tumultuosamente en su sangre, se encontraron en la facultad de medicina. ¿Lo viste?, dijo uno. Por Dios, sí, ¿qué vamos a hacer? Fueron hasta la parte posterior del edificio, donde vieron un carrito y un caballo atado a un pilar, junto a la puerta de la sala de disección. Mecánicamente entraron. En un banco, en la oscuridad, estaba el negro Jess. Se levantó sonriendo, todos ojos y dientes. Vengo a cobrar, dijo. Estirado, desnudo, sobre una larga mesa, estaba el cuerpo de Henry Armstrong, la cabeza manchada de sangre y arcilla por el golpe de la pala. Drácula, de Stoker Bland. Jonathan Harker es un joven abogado inglés. Como parte de su trabajo debe viajar a la lejana Transilvania y establecer un vínculo con el misterioso conde Drácula. En su diario personal, Jonathan describe todas las situaciones extrañas que comienza a experimentar en el castillo del conde, de quien termina siendo prisionero. Diario de Jonathan Harker, 25 de junio. He hecho el esfuerzo y gracias a la ayuda de Dios he regresado a salvo a mi habitación. Debo notar ordenadamente cada uno de los detalles. Todavía cargado de valor, fui directamente a la ventana que mira al sur y salí inmediatamente por ese lado. Las piedras son grandes, toscamente talladas, y el material que las unía había desaparecido
con el tiempo. Me quité las botas y avancé de manera peligrosa. Miré hacia abajo con una sola vez para asegurarme de que no sería abatido por la visión repentina del tremendo precipicio. Pero después aparté la vista. Conocía muy bien en qué dirección y a cuánta distancia se hallaba la ventana del conde, y me dirigí hacia allí como pude. Sorteando las dificultades, supongo que estaba excitado porque no sentí ningún mareo y me pareció muy corto el tiempo transcurrido hasta que me encontré de pie en el alféizar intentando levantar la hoja de la ventana. Luego miré a mi alrededor en busca del conde, pero con gran sorpresa y alegría descubrí que la habitación estaba vacía. Se hallaba probablemente amoblada con extraños objetos que parecían no haberse usado nunca. Los muebles cubiertos de polvo eran casi del mismo estilo que los del ala sur del castillo. Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura ni en ninguna parte. Lo único que hallé fue un montón de monedas de oro en un rincón, monedas de todos los países, romanas, inglesas, austriacas, húngaras, griegas y turcas, todas cubiertas con una capa fina de polvo, por si hubieran permanecido mucho tiempo ahí en el suelo. Ninguna de ellas tendría menos de 300 años. Había también cadenas, adornos y joyas, todo muy viejo y manchado. En un rincón de la habitación había una puerta pesada. Traté de abrirla, ya que como no había encontrado la llave de la habitación ni la puerta exterior, que eran mis principales objetivos, era imprescindible seguir buscando o todos mis esfuerzos habrían sido en vano. Pero la puerta estaba abierta y a través de un pasadizo de piedra comunicaba la habitación con una escalera caracol muy empinada. Bajé con mucho cuidado porque estaba muy oscuro. En la parte inferior había otros pasadizos en forma de túnel, inundado por un olor nauseabundo como a muerte, el olor de la tierra vieja recién removida. A medida que avanzaba, el olor se hacía cada vez más espeso y punzante. Por fin abrí de un tirón una puerta que estaba entornada y me encontré una capilla en ruinas, que evidentemente se había utilizado como cementerio. El techo estaba deteriorado y hacia dos escalinatas que conducían a las criptas, pero el suelo había sido excavado recientemente y la tierra había sido colocada en grandes cajones de madera. Los cajones que habían traído los eslovacos. No había nada allí. Investigué el suelo palmo a palmo en busca de alguna otra salida. Incluso bajé a las criptas a las que llevaba apenas una baja claridad. A pesar de que toda la situación me aterrorizaba, en dos primeras criptas no vi otra cosa que restos de ataúdes viejos y montones de polvo. En la tercera, sin embargo, hice un descubrimiento. Allí, en uno de los 50 cajones de madera, sobre la tierra recién extraída, yacía el conde. Estaba muerto o dormido. No puedo decidirlo porque sus ojos se hallaban abiertos y petrificados, pero no tenían ese reflejo
vidrioso de los muertos, y en sus mejillas pálidas ardía el calor de la vida. Los labios estaban tan rojos como siempre, pero no presentaba signo de movimiento. No tenía pulso, ni aliento, ni tampoco latía su corazón. Me incliné sobre él y traté de descubrir cualquier vestigio de vida, pero fue en vano. No podía estar allí desde hace mucho tiempo, pues el olor a tierra estaba fresco y húmedo. Junto al cajón había una tapa con varios agujeros. Pensé que tal vez tuviera las llaves encima, pero cuando me acerqué, al registrarlo, vi sus ojos muertos que, a pesar de ello, tenían una expresión de odio letal. Aunque el conde no podía advertir mi presencia, salí huyendo de su habitación por la ventana y me arrastré otra vez. Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Sigan cuidándose mucho, nos encontramos la próxima para seguir aprendiendo juntos.